Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El día de hoy vamos finalmente a ver qué pasa en el capítulo número 22 de Tropical Rush Pretty Cure. Ay, como que ya hace falta una salidita, ¿verdad? Ir a la playa, poder ponerme mi traje de baño, asolearme, agarrar un poco de color, nada, relajarme sin tener que pensar en todas esas preocupaciones. ¿Ustedes no? Yo sí. Y es lo que Manatsu y el grupo hacen ahora que ya están en casa del padre de ella, de nuestra protagonista. Finalmente el grupo tiene vacaciones y después de estar buscando a lo largo de la isla, Manatsu logra encontrar una playa secreta donde nuestras 5 protagonistas pueden estar para relajarse. ¡Ay, qué envidia! Yo quisiera estar con ellas, ¿ustedes no? Pero Asuka arruina el momento. Ella decide que el grupo debería tener actividades de acuerdo al verano y a las vacaciones. Después de hablarlo con los padres de Manatsu, el grupo va a visitar a una señora. Esta señora, una personita de bastante edad, una abuela, es experta contando cuentos. Después de varias opciones, esta señora les cuenta acerca de una sirena. La historia dice que en cierta cueva hay cierto tesoro que cierta sirena ocultó ahí. No, no es Laura, pero el grupo decide ir a buscar este tesoro. Será una gran aventura para las 5, pero no solo eso. Resulta que los compinches de la reina también están en búsqueda de este tesoro. Por lo tanto, nuestra gusano de mar, no me acuerdo, nunca me acuerdo del nombre, pero la doctora decide ir a buscar este tesoro. Por lo tanto, el grupo de Manatsu y esta persona, este enemigo, se encuentran dentro de la cueva y todas se asustan. Pero resulta que el enemigo descubre que son las Pretty Cure con quienes se topó y les dio un susto casi de muerte. Hasta a mí se me saldría el corazón si la encuentro así. Pero después del susto, resulta que el grupo se separó de Laura. ¿Dónde estará Laura? Por su parte, Laura empieza a sentir un aroma bastante nostálgico, lo que le lleva precisamente a este tesoro. Consigue este objeto. Resulta que ella llega a tiempo cuando Manatsu y el grupo, es decir, Cure Summer y las demás, están peleando con un nuevo Yanareda. Se llama el Setai y Yanareda, un enemigo más fuerte. Incluso el ataque grupal de las 4, Cure Summer, Cure Coral, Cure Papaya y Cure Flamingo, no lo pueden vencer. Pero nuestra heroína del día de hoy es Cure Lamer. Con este nuevo objeto que encontró, ella puede conseguir un nuevo ataque y finalmente vencer al nuevo Setai y Yanareda. ¡Ay, qué emoción! Pero, ¿qué creen? Nuestro enemigo está bastante decepcionado porque no encontró el objeto. Y el capítulo acaba de la manera más épica que se puedan imaginar. Resulta que gracias a que el enemigo hizo un hoyo en la cueva, mucha agua entra a la cueva proveniente del mar y nuestras protagonistas tienen que huir, pero solamente 4 de ellas logran escapar a tiempo. Laura, teniendo ventaja sobre el agua, se convierte en sirena y finalmente a través de la luz de la luna llena salta. ¡Wow! ¡Qué épico! Y nuestra señora, la abuelita que contó la historia y 3 niños ven este momento. ¡Oh! Un momento que nadie olvidará. Si soy algo sincera, este capítulo fue algo conveniente en cuanto a los eventos que presentó. Convenientemente la abuelita les contó la historia de una sirena. Convenientemente sobre un tesoro escondido que convenientemente está en una cueva cercana.
donde Manatsu ya ha ido bastantes veces. El detalle aquí es que este capítulo sirvió para que Laura pudiera tener un power up en su ataque. Y el enemigo al final del capítulo nos dice que no estaban buscando el objeto que Laura se quedó, sino una copita llena de motivación. Lo que también suena bastante conveniente, porque cuando Laura encuentra el objeto que le da su nuevo ataque, esta copita se ve que está llena de la motivación que estaban buscando. Parece ser que esta copita será bastante importante en los siguientes capítulos. Por mi parte, estaría acabando aquí este capítulo. Déjame aquí abajo tus teorías acerca si esta copita o no será importante para un nuevo ataque grupal en vez de 4 de las 5. Yo digo que sí. Pero lo dejaremos para el siguiente capítulo. Mi nombre es Salma Hernández y nos estaré viendo la próxima semana. Bye bye.